Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Le decía yo al Señor ahora ahí, Señor, ya es como cerrar el Chinamo y irnos. Con esa forma en que el Señor guió hoy a Benjamín con la alabanza y la adoración tan preciosa. Y la administración que tuvimos de lo que Jera nos compartió que está en los evangelios, en Marcos creo que lo he leído, de la barca y del temor y eso que oramos. Ahora oír lo de los pensamientos que compartía Alison, o sea, ya, vámonos, porque ya la palabra si usted no ha agarrado algo de la palabra, ya yo no sé, ¿verdad? Porque se ha dado un montón de cosas hoy de la palabra. Pero bueno, hoy tenemos un tiempo diferente, un tiempo que queremos compartir de lo que el Señor tiene para nosotros, de lo que Jesús sigue hablando, porque acuérdense, Jesús no está callado, Él sigue hablándonos y sigue hablándonos a través de la palabra, amén. No sé, yo quiero hoy que ustedes puedan de verdad absorber todo esto que el Señor tiene hoy para nosotros. Es algo muy sencillo, pero es esta palabra del Señor que a veces nosotros no sé hasta cuánto la ponemos en práctica. Y hoy vamos a compartir de la parábola del buen samaritano. Le voy a pedir a Mari que me esté ayudando porque no pudimos ver la presentación antes. A mí me gusta, pero no se pudo, pero como hoy hemos orado y hemos declarado que Dios tiene el control de todo y que Él sabe todo, yo me someto a esa verdad mejor y no pongo a funcionar para aprender lo que nos dijo Alison, ese montón de cosas en mi mente que se vienen y que vienen a molestarnos y que nos sacan y que estorban. No, el Señor sabía que todo eso iba a pasar, que no íbamos a poder ver la presentación, que todo iba a ser un enredo hoy, pero Él sabía la palabra que íbamos a compartir hoy y Él sabe que Él sea el que tome el control de todas las cosas. Amén. Bueno, hoy vamos a estar, les voy a pedir que todos los que puedan, los que puedan, no, todos van a abrir la Biblia, como usted la tenga, pero ábrala. No sea un oidor, porque el oidor es olvidadizo. El oidor es olvidadizo. Si usted solo oye, usted se le olvidó. Vea, trate de aprender a ver las cosas. Si usted lo ve, usted dice, ay, yo me acuerdo que yo lo vi en algún lado. Vea, por eso la palabra hay un libro, usted la tiene, usted escribe, usted toma apuntes. Eso es importantísimo. No sea solo un oidor. Un oidor es olvidadizo y Él quiere que seamos personas que oigamos y pongamos en práctica. Y casualmente los evangelios, todo lo que se habla en los evangelios es para que nosotros lo pongamos en práctica, amén, porque es Jesús hablando, es Jesús mostrándose. Amén. Y Padre, gracias nuevamente. Estamos aquí gozosos. Hoy hemos tenido un tiempo maravilloso en la alabanza, en la administración, en el tiempo de la semillita. Hemos tenido un tiempo precioso. Señor, queremos que usted selle hoy con su palabra y nos bendiga aún más. Añada más bendición a esta mañana, Señor, a través de su palabra, a través de lo que usted tiene para hoy, en una forma sencilla de lo que vamos a hablar, Señor, pero en una forma compleja y profunda, porque así es tu palabra. Te exaltamos. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos abrir nuestras mentes, que no hagan de mi voz algo cansador, sino que traigas esa creatividad que necesitamos para compartir la palabra. Y mis hermanos y yo salgamos hoy bendecidos porque hemos estado en tu presencia. Amén. Amén. Aleluya. Ok, quiero que vayamos al Evangelio de Lucas. Exactamente en el capítulo 10. Entonces váyase al Evangelio de Lucas, al capítulo 10, al verso 25 al 37. Vamos a estar trabajando todo eso que es la parábola del buen samaritano. Ustedes saben que a mí me gusta mucho trabajar la palabra así, como agarrar una porción y trabajarla. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero al final de esta parábola, bueno, primero voy a hacer una preguntita. ¿Quién no ha escuchado la palabra del buen samaritano?
Ok. ¿Quién ha escuchado de la palabra del buen samaritano? Levantémosle sin miedo. Todos, todos. Se dice que es una de las historias, por decirlo en alguna forma, que la gente más sabe. Es más, la gente ni siquiera ha oído eso de la Biblia, lo ha oído en una forma verbal, de como una forma de historia. Se han hecho un montón de cosas con esta parábola del buen samaritano. Pero nosotros, y lo más precioso es que nosotros tenemos a Jesús, que él fue el que dijo esta parábola. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Una bendición a los que están en casa, que no los he saludado, un abrazo desde aquí y espero que también sean bendecidos. Vamos a iniciar. Entonces, Mari me va a ayudar. Gracias. Primero quiero que entendamos, vamos a hacer una pequeña recopilación, que en el Evangelio de Lucas presentan a Cristo como el hombre perfecto. Acordémonos que cada evangelio tiene una forma de representar a Jesús. En el Evangelio de Lucas, que es donde vamos a estar hoy, presentan a Jesús o a Cristo como el hombre perfecto y el salvador del mundo. Así lo presentan. Ahora, las parábolas es una de las características de este evangelio. O sea, que sobreabundan las parábolas en este evangelio de Lucas. Acuérdense que Lucas es el médico amado del que vemos en Hechos. Entonces, él tiene una forma muy particular de escribir y de demostrarnos a Jesús. Ahora, como yo les decía, la parábola del buen samaritano es una de las parábolas o las historias bíblicas más conocidas. Usted le pregunta a cualquiera y ha oído de eso, aunque tal vez no haya tenido un contacto con la Biblia. Eso es interesantísimo, ¿verdad? Pero para que entendamos esa parte. Entonces, la parábola del buen samaritano es una de las más conocidas. Lucas presenta a Cristo como el hombre. Ok, pasemos la otra lámina, Mari. Ahora, como vamos a hablar de una parábola, me tomé la libertad de traer en una forma muy puntual que es una parábola. Porque muchas veces usted dice, sí, es una parábola. Tal vez algunos no sepan, otros tal vez saben. Pero como estamos uniendo aquí para todos juntos aprender, estamos viendo que una parábola es una forma de enseñanza. Una parábola es una forma de enseñanza. Se toma una historia con elementos cotidianos y familiares para mostrar una verdad compleja. Oigan, una verdad compleja. Entonces, eso es una parábola. En una forma más elevada, se podría decir que una parábola es una comparación, es un paralelo. Ahora, las parábolas como forma de enseñanza, por eso es que la gente se acuerda de muchas cosas, porque como es una historia, son fáciles de recordar, eso es una cosa muy importante, y usan un lenguaje sencillo y cotidiano. Entonces vean qué bonito todo esto que estamos hablando. Entonces Lucas, ¿verdad? Él usa mucho el escribir parábolas aquí en su evangelio. Y otra cosa importante, la parábola del buen samaritano no se encuentra en ningún otro evangelio, solo en el evangelio de Lucas. Y hay muchas parábolas que solo en este evangelio se encuentran. Entonces eso es muy importante que, ojo, hay que poner atención, ¿verdad? Hay que escudriñar. Por eso hoy Dios tocando nuestros corazones y que hemos hablado de lo que Él es, de su salvación tan grande que hemos proclamado, hoy también vamos a sellar con esta parte de la palabra, ¿ok? Entonces la parábola de Lucas es única en la parábola del buen samaritano, es única en el evangelio de Lucas, nadie más escrito sobre esto, solo se encuentra ahí. Y esta es la parte de las parábolas, ¿verdad? Que es muy fácil, es una verdad muy compleja, pero en una forma muy sencilla se revela esa verdad. Jesús, nuestro amado Jesús, que nos está oyendo en este momento, él usó cuando estaba aquí, porque ya no lo usa así, usó esa forma de enseñanza para mostrar verdades muy
complejas y para que a la gente realmente le quedara ahí en su mente y en su corazón. Amén. Vamos a pasar la próxima. La parábola inicia con un diálogo. Así empieza la parábola. La parábola es un diálogo. Ahí es un diálogo que se está dando entre un intérprete de la ley, que ahorita vamos a hablar un poquitito, y Jesús. El contexto de esta parábola es, el contexto anterior de esta parábola es que Jesús había mandado a los 70 o a los 72, no, a los 70 a compartir las buenas nuevas, a que hablaran del reino. Y ellos vienen con el reporte y ellos están ahí es donde ellos están escuchando y todos están gozosos y Jesús está gozosísimo porque, ¿por qué? Porque él se dio cuenta que ya hay cosas que ellos están haciendo. Por eso dice Jesús se regocija, es el contexto de esta parábola, ¿verdad? Y él dice, te alabo, Padre, porque del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, ese es el contexto. Están en esa algarabía, están en esa emoción, están ahí gozosos como reunidos en eso. Cuando se acerca alguien que no es parte del grupo ese que está, ¿verdad? Un intérprete de la ley. Entonces, él se empieza a dar un diálogo entre Jesús y el intérprete de la ley y todos los que están alrededor de Jesús escuchando, porque no crean ustedes que se habían ido. Una cosa que se daba mucho a nivel del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es que la gente, como no habían auditorios en esos lugares y la gente era una gente normal, cotidiana, no tenían, ¿verdad? Se reunían en los lugares, en las plazas o donde estuvo y ahí ellos hablaban y compartían y se enseñaban. Eso era como ellos lo hacían. Entonces imagínense, está todo el mundo ahí tratando de escuchar hoy la pregunta que le van a hacer a Jesús y oigamos la respuesta. Ellos querían oír. Entonces esto es lo bonito y lo interesante. Ahora, ¿qué es este intérprete de la ley? Vamos a ver un poquitito de quién era el intérprete de la ley. Un intérprete de la ley muy probablemente pertenecía a los escribas y fariseos. Era un estudioso del Pentateuco. Acordémonos que en el tiempo de Jesús solo estaba el Pentateuco, los Salmos, Isaías, ¿verdad? Algunos profetas, no estaba en el Nuevo Testamento. Acordémonos, Jesús está escribiendo historia como nosotros aquí hoy, ¿verdad? Y entonces un intérprete de la ley era aquella persona que en nuestros tiempos actuales podríamos decir que era un abogado. Conocía la ley, se la manejaba, pero no cualquier ley, era un especialista. Era un especialista en un sentido muy especializado. Era un especialista, ¿verdad? ¿Cuál es su especialidad? La interpretación de la ley mosaica. El intérprete de la ley es aquella persona que había sacado su tiempo y entendía cuando la ley decía no hagas esto por esto. Él entendía cada punto, cómo fue que se escribió, qué era la intención de Dios en aquel momento cuando se lo mostró a Moisés. Y ellos la interpretaban, la enseñaban y se supone que la vivían. Entonces, imagínense qué calidad de persona llegó delante de Jesús. Como podríamos decir nosotros aquí, no se le mete Dios con hueco. O sea, era una persona que sabía lo que le iba a preguntar a Jesús. Ok. Hasta aquí vamos claritos. Estoy solamente poniendo todo el contexto, todo el cuadro bien bonito. Estamos ubicados, ¿verdad? Se pueden imaginar dónde estamos. Pasemos a la que sigue. Y viene la gran pregunta, y yo quiero que usted vaya conmigo ahí a la palabra. En ese momento, acuérdense, están aquellos dando los reportes allá que era algarabío y están todos gozosos. Jesús se había gozado y de repente, discúlpeme, señor, maestro, silencio total. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y dice aquí la palabra, para poner a prueba a Jesús
y le dijo: maestro, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? Esa es la pregunta. Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley que lees allí? Ok, vamos a quedarnos ahí. Entonces vamos, tomemos el cuadrito que estamos haciendo y tratemos de imaginarnos. Señores, acordémonos quién era un intérprete de la ley. Se manejaba la ley así. Conocía, sabía, y no solo conocía, se supone que la enseñaba y que la vivía. Eso, hasta ahí vamos. Como los abogados, usted tiene una duda, usted va y le pregunta. Yo no sé muchas de esas cosas, ¿verdad? Pero cada uno en su partecita. Si a mí me preguntan de lavar, de yo, Unox quita manchas, ¿verdad? Ya no usamos cloro, ahora buscamos todo lo que no rompa la ropa. Esa es mi especialidad. Pero en yo puedo dar esas recomendaciones porque yo las pongo en práctica. Ese es el punto que yo quiero que usted agarre. Y él viene y dice ahí la palabra, que él viene con una intención de probar a Jesús. Y le lanza la gran pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Que el intérprete de la ley le dice: ¿qué debo de hacer para heredar? Y Jesús, tan lindo, y lo amo porque él es único y no hay nadie como él, ¿verdad? Él es único. Jesús usa un método, vamos a también hablar aquí un poquitito, el método socrático, que significa que le responde con una pregunta. Ahora, esto no es para mortificar al intérprete de la ley, no es que Jesús dice, tome, no para eso. Ese tipo de, esa forma de diálogo, de me pregunta y te contesto con otra pregunta, es para hacer una forma reflexiva en la persona. Y entonces él, porque le dice: ¿qué lees allí? Entonces inmediatamente el hombre, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, declara lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver que él no se quedó con la misma, no se quedó satisfecho y siguió puyando a Jesús. Entonces, ahorita vamos a ver cómo la respuesta de Jesús. Entonces, muchas veces cuando usted haga una pregunta, una respuesta con una pregunta, muchas veces, bueno, a veces dependiendo de la intención, pero en este caso de Jesús, era para que la persona reflexionara y pudiera, bueno, la ley dice esto y esto, ok, eso es la idea. Esa es la gran pregunta. Jesús, vemos que no es una honesta intención, pero es una pregunta de verdad muy buena que le hace este intérprete a Jesús. Jesús le dice que está escrito en la ley, que lees allí. Y aquí notamos que Jesús tenía una manera maravillosa para enfrentar ese tipo de preguntas, ¿verdad? Su costumbre era contestar así, formulando otra. En otras palabras, tal vez Jesús pudo haber dicho: bueno, si usted es un intérprete de la ley y conoces tanto la ley, ¿por qué me dices, por qué me estás preguntando cómo se hereda la vida eterna? ¿Qué sabes de este asunto? ¿Qué has enseñado en este asunto? ¿Ok? Vamos a pasarla, Mari. Entonces el intérprete de la ley dice, él responde: amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta declaración es la ley resumida. Estos textos encontramos una parte en Deuteronomio 6:5, que así se abrevia Deuteronomio, y Levítico, así LV se abrevia Levítico 19:18. Esto que él declaró, su respuesta a la que le dio a Jesús, lo tomó del Pentateuco, ¿ok? Su respuesta fue sincera y precisa, con un conocimiento amplio de la ley mosaica. Jesús, entonces, al mirar que había contestado bien, vamos a ir a la palabra, ¿verdad? En el verso 28, Jesús le dijo: has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pareciera
que el intérprete de la ley pretendía que Jesús le diera otra respuesta diferente a la ley. Pero pregunto yo, hermanos, ¿qué creen ustedes que en el tiempo de Jesús regía para el pueblo, para la gente que quería conocer a Jesús, a Dios o acercarse a Dios? La ley mosaica, no había otra cosa. Si usted quería acercarse a Dios, tenía que ser a través de eso. Hasta que Jesús muere y resucite es que las cosas van a cambiar, pero mientras Jesús tenía vida como estaba ahí, eso no iba a cambiar, no, que era donde tenían que someterse bajo la ley mosaica. Entonces él le dijo eso, él le dijo, y vemos a Jesús que lanza un anzuelo, ahí les puse el anzuelo. Jesús quería el corazón de aquel intérprete de la ley. Jesús quería que su forma cambiara. Jesús quería que no se acercara a Dios en esa forma religiosa, ritualista, de formalismo. Él quería que se acercara a Dios amándole y que amara a los demás como Dios quería que fuesen amados. Jesús lanza ese anzuelo, ¿verdad? Ese anzuelo de haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. El hecho es que fuera del Señor Jesucristo, nosotros sabemos que la gente no podía hacer nada. Sabemos que la gente no podía cumplir la ley. Sabemos que la ley lo que hacía era mostrar mi condición para volverme a Dios, pero la ley en lugar de acercarme más a Dios, como yo no podía cumplir a la ley, porque el que fallaba en una parte de la ley, fallaba toda la ley y la ley había que cumplirla toda, no podía acercarse con la libertad. Y él con esa intención llegó para ver entonces cómo. Pero aunque él se supone que le lanza a Jesús una pregunta sincera, él no tampoco se acercó a Jesús como debió haber sido. Por eso Jesús le dice, haz esto y vivirás. Pero el intérprete de la ley no quedó convencido al respecto. Y entonces, procurando que Jesús le diera otra respuesta, intentando que Jesús dijera, no, es que la ley no sirve para nada. Él no podía decir eso. Jesús estaba sometido a lo que Dios había establecido a través de la ley mosaica. Entonces él le dice, ¿quién es mi prójimo? Porque recuerda que dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás, le dice Jesús. Entonces él le pregunta, ¿y entonces quién es mi prójimo? ¿Ok? Pasemos a la otra, Mari. Y ya quiero que entremos a la propiamente la parábola. Solamente quiero recalcarles esto, hermanos. El intérprete de la ley lo que está haciendo es justificarse delante de Jesús. Por eso le dice, ¿quién es mi prójimo? Pero a veces, y no es que queremos juzgar al intérprete de la ley, pero a veces nosotros somos así. ¿Por qué él no se acercó con una forma, si él se hubiera acercado en una forma más sincera a Jesús diciéndole, maestro, me pasa lo siguiente, he tratado sinceramente de guardar la ley, me he esforzado en amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. He tratado sinceramente de amar a mi prójimo como a mí mismo, pero a pesar de todo eso, encuentro que no puedo hacerlo. He fallado miserablemente, por eso es que todavía no he recibido esa vida eterna. Hasta ahora no he podido encontrar la forma o el modus operandi, por decirlo de alguna forma, una manera de cómo poner en práctica los principios diarios cristianos o que están en la ley para vivirlos. Todo lo que la ley ha hecho por mí ha sido revelar mi propia debilidad y faltas. Hasta ahora la ley ha sido todo menos un instrumento que me salva. ¿Cómo? Entonces Jesús seguro le hubiera dado otra cátedra. Pero él no llegó sinceramente delante de Jesús. Y hoy cuando orábamos con Gerard y nosotros decíamos, Señor, usted tiene que llegar así, yo tengo que llegar así, sinceramente delante de Dios, expresándole mi corazón. Él tenía todo un problema ahí, intelectual, religioso, o lo que quiera usted llamarle, pero él se acercó en la forma incorrecta a Jesús. Punto pastoral.
cómo nos estamos acercando al Señor nosotros. Usted realmente y yo somos realmente sinceros con Él. Le decimos a Él, Señor, es que tengo miedo. Señor, es que yo no puedo. Señor, ayúdame. Señor, ven en esa circunstancia. No puedo evadir que las circunstancias siempre van a estar. Señor, quiero que usted sea, quiero que usted llegue así. O usted, así Dios existe, así. O me enojo y entonces solo indirectas y le tiro indirectas a Dios. Dios así no, hermanos. Este intérprete de la ley llegó así, con una mala intención. Y después de que Jesús lo enfrentó, él siguió con esa cosa en su corazón y por eso le dice, y entonces, ¿quién es mi prójimo? Para seguir insistiendo, empullando. ¿Por qué no fue sincero? ¿Por qué no fue sincero? Nosotros entendemos, para él, nosotros sí entendemos que la ley era imposible para cumplirla y para vivirla. Simplemente no se puede vivir en el nivel que demanda la ley. Es imposible poder cumplirla. Nosotros sí entendemos eso, porque Jesús ya mostró su gracia, su misericordia sobre nosotros, pero para ellos no, eso era muy real en la vida de este hombre, en la vida de este intérprete. Y él necesitaba una respuesta. Esto es un problema existencial que este hombre tenía. Y Jesús, vean la manera en que él le resuelve la situación. Vamos a la palabra. Entonces vamos a leer ya, entrar ahí. Todo este es el contexto de esta parábola tan bonita que hemos hablado para que ustedes conocieran a este joven intérprete de la ley, porque no era fácil. Lucas, vamos a leer del 30 al 35. Vamos a ver. Jesús entonces le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hicieron, dice, y lo hirieron dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y con vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó dos monedas. Bueno, en la de ustedes tal vez dice 2 denarios. 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Vamos a quedar aquí porque los versículos que nos falta es la aplicación. Entonces vamos a quedarnos aquí. Ok, pasemos la hojita. Pasemos, Mari. En esta parábola vamos a ver 3 filosofías de vida. Ahí están. 1, 2, 3, chiquitito así. 3 filosofías de vida. La primera es, en primer lugar, tenemos al ladrón. Ahorita vamos a sacarle un poquito, desmenuzar. Su filosofía de vida dice: lo que usted tiene me pertenece, no me importa cómo, pero eso es mío y punto. Si tengo que pasar por encima de su integridad, paso porque eso es mío. Lo que usted tiene me pertenece. Número 2, el sacerdote y el levita que vimos pasar, dice que pasaban de lejos. En segundo lugar tenemos el sacerdote y el levita. Su filosofía de vida afirma: lo que tengo es mío. Eso yo no lo comparto. Yo de lejitos mejor, esto es mío y punto. Yo no comparto esto con nada. Es el punto de vista del individualismo extremo, ¿verdad? Su clamor es que se queme el mundo, que se queme todo. A mí qué me importa. Yo conseguí esto y punto. Aquí me lo dejo y nadie me lo quita. Y el tercera forma de filosofía de vida es el buen samaritano. El contraste de con estas dos, tenemos al buen samaritano que afirma: lo que yo tengo es suyo también. Esta es la filosofía de vida que debería ser nuestra filosofía de caminar, ¿verdad? Nuestra filosofía cristiana. Lo que yo tengo es suyo también. A grosso modo, esto pasó. Podríamos hacerle como por decir así,
estudiar así, esta forma general. Pero también en esta parábola vemos también 3 actitudes o verdades del corazón. Entonces vamos a ver eso. También vemos 3 actitudes o verdades del corazón. Pásemelo, Mari, yo creo que ya pusieron los que están. 3 actitudes o verdades del corazón. La primera actitud o verdad es del hombre que viajaba. Dice el texto: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Viajaba de Jerusalén a Jericó cuando cayó en manos de ladrones. Bueno, importante aquí. Jerusalén, estamos hablando de una parábola. Las parábolas tienen un significado, representan cosas, ¿verdad? En un lenguaje sencillo. Jerusalén aquí podría representar o podría darnos a entender que es la parte donde Dios se encontraba, donde la gente podía encontrar a Dios, por decirlo en una forma. Pero él estaba en Jerusalén, ¿y para dónde iba? ¿Para dónde iba? Para Jericó, no tenga miedo, para Jericó. Jericó es la maldición, es una ciudad maldita, Dios la había maldecido, ¿verdad? Maldita, Jericó. Entonces quiere decir que este hombre, pudiendo estar y encontrarse con Dios, había decidido apartarse de Dios. Este hombre que fue asaltado, por decirlo en una forma, representa a la humanidad. La humanidad no quiere nada con Dios, esa raza caída en Adán. La gente no quiere nada con Dios. Viajaba de Jerusalén a Jericó, él no quería nada, él iba en su para donde iba, pero sin tomar en cuenta a Dios. Eso es lo que está representando esa primera actitud o verdad del corazón. Jerusalén es el lugar donde está el templo, donde el pueblo se acerca a Dios. Jericó, por su parte, era una ciudad maldita, lo que representa todo por lo que la humanidad cayó. La humanidad está desvalida. Ajá. Está desvalida. ¿Desvalida en qué? ¿Y muerta en qué? En delitos y pecados. Si la humanidad no tiene al Señor, no tiene a Dios, está muerta en delitos y pecados. Eso es lo que dice la misma palabra, ¿verdad? Ahora, este hombre cayó en manos de ladrones. Y aquí podría ser que los ladrones, ese que lastimó, que, ¿verdad? Puede ser el que vino a robar, a matar y a destruir, el enemigo, el que usted conoce, el que sí sabe, el que hace un desdén de todo, ¿verdad? El diablo, ¿verdad? Él vino a matar, él vino a robar, él vino a destruir, como dice en Juan 8:44, él es homicida desde el principio, ¿verdad? Él es así, ¿verdad? Y Jesús, en cuanto a este tema, dice: todos los que vinieron antes que mí son ladrones y salteadores. Eso lo dicen en Juan capítulo 10. Entonces, este es una forma del corazón de alguien. La humanidad representa, está hablando la parábola, ¿ok? Cayó en manos de ladrones. Vamos a la segunda. Otra verdad que sale del corazón, otra actitud del corazón es el sacerdote y el levita, ambos religiosos, ambos servidores en el templo, ambos conocían a Dios, ambos conocían la ley, ambos conocían todas las cosas. Ellos estaban ubicados en eso, ¿ok? Dice que los dos pasaron de lejos. Lo vieron, pero pasaron de lejos. Muchos dicen que estos tal vez venían del templo y no querían ensuciarse las manos porque se contaminaban, porque así era la ley. Otros dicen, bueno, es que él estaba ahí tirado. El punto que queremos recalcar aquí es que vino el legalismo, vino el formalismo, la religión, se acercó a este hombre, vio al hombre de lejos, no se acercó a él. O sea que eso no puede traer salvación tampoco. Amén. Ministrar en el templo, el ritualismo, formalismo, legalismo, religión, esas formas creemos que pueden acercarse a la gente que necesita, pero sabemos que esa no es la forma. Y vamos a ver la última forma. El samaritano. ¿Ok? Dice, y un samaritano pasando cerca de él. Ok, los otros pasaron de lejos, pero este pasó cerca, se acercó.
movido a misericordia, dice, movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a la posada y cuidó de él. Oiga todo lo que hizo. Bueno, y pagó, dio 2 denarios, dio 2 monedas, que ahorita hablamos de eso. ¿Ok? Ese es el samaritano, ¿ok? Todo esto lo hizo él, movido a misericordia. En otras formas, la palabra misericordia se traduce en amor también. Movido en amor, movido a misericordia. Él vino y tuvo compasión de aquel que había sido lastimado, ¿ok? Páseme la Mari. Cristo es el buen samaritano. Los levitas, el sacerdote es la religión, el hombre que fue afectado es el mundo. Cristo es el buen samaritano. Cristo mismo, el que está contando la parábola, él se identifica como aquel que se acerca al que necesita, que se acerca al que le falta algo, que se acerca al que está golpeado, que se acerca al que tiene heridas. Él se acercó con misericordia, con amor. ¿Qué es misericordia? Darme lo que yo no merezco y aún así voy y lo hago. Eso es misericordia. Lo trató así. Este samaritano representa a Cristo mismo, quien está contando la parábola. Cuando el ritualismo, el formalismo, el legalismo, la religión no pudieron ayudar a este hombre, no pudieron ayudar a la humanidad, no pueden ayudar al hombre que necesita a Jesús. Solo el Señor es el único. Tiene que venir el Señor para poder ayudarnos. Esta es su experiencia y es mi experiencia. Esta es nuestra experiencia. ¿No es cierto? ¿O no? ¿O sí? Es nuestra experiencia. Él es poderoso para salvar a los quebrantados de corazón. Él es poderoso para salvar al pecador que se haya medio muerto, perdido en sus pecados. Él es nuestro buen samaritano, ¿ok? Y vean qué tremendo esto. El buen samaritano, sin conocerle, sin esperar algo de este despojado, se acercó. Así se acercó Jesús a usted y a mí. Así se acercó. ¿O usted cree que usted pudo darle algo a Jesús? No. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él murió por usted y por mí. Amén. Pasémosle, Mari. Preguntas. ¿Acaso no se acercó Cristo a nuestras vidas cuando estábamos maltratados y alejados de Dios? Usted es el que responde. Ya yo respondí. ¿No fue Cristo quien vendó nuestras heridas? ¿No fue Cristo el que vino y me abrazó y en brazos eternos, como cantamos hoy, nos llevará y nos sigue llevando? ¿No es Cristo el que abrió un camino para usted y para mí? ¿No es Cristo el que vino y me aceptó como yo soy? Yo no tengo que cambiar nada para que Jesús me ame, para que Jesús me acepte. No es Cristo el que vino y vino de tal manera, amó Dios al mundo que envió a su hijo, envió a su hijo. No fue que el mundo trató, sí, por aquí, vamos. No, no. Envió a su hijo, el hijo vino porque nos amó. Él buscó al hombre, él nos buscó, él nos buscó, él la buscó, él lo buscó, él nos buscó. Me encanta. Y vean lo que dice: sacó 2 denarios, sacó 2 monedas y pagó al dueño de la posada. ¿Fue gratis el precio de nuestra salvación? No, hubo un precio que pagar. Ahí hubo un precio que pagar. Nuestra salvación tuvo que pagarse con el precio de la sangre derramada de Jesús, que habla mucho mejor que cualquier otra. Usted y yo fuimos comprados por sangre. Usted y yo fuimos, Él pagó el precio. Dice que Él nos arrebató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Este es el buen samaritano, este Jesús que lo ama, que me ama, que nos ama, que tiene lo mejor para usted y para mí. Imagínense, esto es lo que el intérprete de la ley no entendía. Por eso la ley, por eso si usted vive en su propia justicia, si usted quiere vivir la vida cristiana sin Jesús, usted va a que le duele todo porque usted no lo va a poder lograr. Es con Jesús, es con Jesús. Amén, aleluya, me gusta, me gusta.
Y también dijo, cuídamelo, cuídalo. Cuando yo regrese te pagaré. Pareciera como que también a la iglesia hay una responsabilidad. Nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Yo tengo que cuidarlos a ustedes, ustedes tienen que cuidarme a mí, porque nosotros somos los prójimos, somos los cercanos, tenemos a Jesús. Y si el buen samaritano habita en usted y en mí, nosotros podemos ir. Podemos ir al perdido, podemos ir al que necesita, podemos ir al que quiere escuchar, un abrazo. Dios nos va a guiar, hermanos, Dios nos va a guiar. Amén. Pásela, Mari. Vamos con la última parte. Y entonces Jesús le dice, en el 36, váyanse conmigo ahí, dice, de estos tres, le dice Jesús, todo el mundo está así. ¿Cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Porque acuérdense que él le dijo, ¿quién es mi prójimo? ¿Verdad? ¿Cuál de estos tres fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y en el 37 dice, aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Y entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Y aquí es donde vamos a ir terminando y cerrando. Pues ve tú y haz lo mismo. No sabemos si él fue y hizo lo mismo, no sabemos, pero Jesús quería que él viera la ley, amar a los demás y amar a Dios en otra forma. Y si él no captó la idea, no sabemos. Pero a nosotros hoy se nos dice, de estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ya nosotros sabemos, el buen samaritano. Entonces hoy nos dicen, pues ve y haz tú lo mismo. Hay un llamado del Señor a nuestras vidas a ir a hacer lo mismo que Él ha hecho por usted y por mí. Usted y yo no nos podemos guardar esta salvación tan grande que tenemos, no nos la podemos guardar ahí y ser como aquel, esto es mío y que se queme todo, pero esto es mío y punto, yo no lo comparto. No. Como en la filosofía de vida del buen samaritano, lo mío también es suyo. Hay un llamado vehemente a ir. ¿Por qué nosotros a veces tenemos que hacer lo que el mundo nos dicta? Porque usted y yo no hacemos. Hoy me decía el Señor, meditando en esta palabra que es sencillamente compleja, porque esta palabra es sencillamente compleja, yo le decía, Señor, ¿por qué nosotros no hacemos la diferencia? ¿Qué es hacer la diferencia? Ve tú y haz lo mismo, hacer la diferencia. ¿Qué es hacer la diferencia? No dejarme influenciar por el mundo. ¿Qué es hacer la diferencia? Bueno, que si yo creo ser íntegra en todo lugar, en mi casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, no tener doble moral. No es que en la casa yo me relajo y en la iglesia, no, ser iguales. Ser íntegro se llama. Me gusta esa palabra, íntegro, de una sola pieza. Eso es lo que significa integridad. Ser íntegro de una sola pieza. Que si yo digo, no decir una cosa con mi boca y hacer con mi cuerpo otras cosas. ¿Por qué nosotros somos tan fáciles para dejarnos guiar por lo que el mundo dicta? Y la palabra que dice, vean, la palabra está clara, ve y haz lo mismo. Usted y yo ya vimos, vamos a hacerlo. Pero nosotros somos muy maleables. Ay, no. Seamos determinados. Si usted dice no, quédese ahí en no. Si usted dijo sí, voy, y usted lo hace. Pero no nos dejemos mover tanto por el mundo, por las circunstancias. El mundo es cambiante siempre. El mundo siempre va a estar cambiando. Jesús no. El mundo no tiene verdades absolutas. Jesús sí. Y hoy nos explicó a través de los hermanos por medio del Espíritu, no tengas miedo. El mundo te va a decir un montón de cosas. Los problemas vienen, las circunstancias vienen, pero ¿en quién está creyendo usted y en quién estoy creyendo yo? Ese es el punto. Casi para terminar. Casi ya terminamos. Esa es la última lámina.
A veces usted puede decir, este es otro punto que quiero enfatizarlo porque el Señor me lo ponía. Yo le decía, Señor, pero es que es muy fácil juzgar a esos sacerdotes, a esos levitas, a ese intérprete de la ley, porque usted estaba todavía ahí en vivo, no había, su sacrificio no había sido todavía consumado, su tiempo no había llegado. Entonces, de pobrecitos ellos, y si o los juzgamos, qué barbaridad, es que qué religioso, que qué legalista. Pero nosotros, con prejuicios, con formas de juzgar, con formas de hablar, habladurías, nosotros también nos volvemos igual, legalistas, ritualistas, porque usted tiene una forma y como no se dio en su forma, como usted lo tenía aquí en su estructura mental, entonces no, jamás, no. Y si Dios se quiere mover de otra forma, nosotros somos muy parecidos al sacerdote, al levita, que tenemos estructuras, que tenemos formas, que tenemos cosas. Y tal vez Dios se está moviendo diferente y quiere enseñarte esto nuevo de Él, porque Él es un Dios creativo que no ha dejado de crear, que no ha dejado de hacer cosas preciosas y Él quiere mostrarte, pero nosotros estamos encerrados en aquella cosa y de ahí no nos saca. Entonces, ve pues ve y haz lo mismo. Es necesario, hermanos, es necesario que nosotros podamos ayudar a aquel que necesita, aquel que es nuestro prójimo, la persona que necesite a Cristo es nuestro prójimo. Es necesario compartir a Jesús, es necesario que otros vean a Jesús, pero un Jesús como ese samaritano, no un Jesús como el sacerdote ni el levita que pasaron de lejos, ese Jesús que se compromete, ese Jesús que quiere, ese Jesús que está ahí, ese Jesús que se arrolla las mangas, ese Jesús que está hombro a hombro. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y en una forma muy sencilla y compleja, diría yo, hemos compartido hoy esta palabra, parábola del buen samaritano. Y yo quiero que usted de verdad le quede ahí en su corazón. Es necesario compartir a Jesús, pero ya lo vimos cómo, ya vimos cómo. Y hoy Jesús nos dice a nosotros, iglesia, ve, pues ve y haz tú lo mismo. Ve. Ya nosotros hemos visto al maestro, al que se arrolló las mangas y lavó los pies de aquellos. Lo vemos en la palabra, lo hemos visto aquí hoy. Pues vamos y compartamos este mensaje tan hermoso que es su palabra y que es su presencia. Amén. Cerramos orando. Gracias, amado Jesús. Jesús, qué lindo eres de verdad, Jesús. Te amamos, en serio. Te amamos porque qué manera de mostrarte, Señor, a través de la palabra. Sigue siendo real a nuestras vidas. Sigues hablándonos, amado Jesús. Sigues hablándonos, Señor, como si estuvieras aquí, Señor, hoy, en esta mañana, tarde, Señor. Hoy te damos las gracias por venir a rescatarnos, por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, por traspasarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, por vendar nuestras heridas, por amarnos, por cuidarnos, Señor. Hoy, Señor, te bendecimos por eso, Señor, y te damos gracias que nosotros todo temor, como hoy orábamos, todo miedo, todo eso que no nos deja a veces compartir a Cristo, se vaya. Y nosotros hoy salgamos de aquí con esta ordenanza que salió de tu boca, amado Jesús. Si nosotros ya entendimos quién es el prójimo y entendimos quién actúa en misericordia, que vayamos y hagamos lo mismo. Muchísimas gracias, amado Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, Señor. Y te damos gracias por cada hermano que has puesto aquí alrededor nuestro, que es nuestro prójimo y son necesarios para que nosotros crezcamos y demos frutos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por este tiempo. Recuerden los varones que están comprometidos a ir a la reunión con Benjamín en escuela dominical. Que tengan una tarde bonita, que inicien una semana llenos de victoria, fuerza y fortaleza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.